No sé qué es lo que pasó la otra vez. ¿Ya? Se puede ver la pantalla, ¿no? Sí. Y doctor. Muy bien. Vamos a un poquito repasar de lo que estábamos viendo la anterior vez. Bueno, vamos a entrar en lo que es nuevamente administración. Básicamente acá vamos a ir viendo también, ¿no?, el tema de cómo lo que eran, ¿no es cierto?, los subsistemas de la ley 1178 se interrelacionan lo que es con el proceso administrativo. Y básicamente, tal vez, ¿no?, el tema de la administración y la gerencia de lo que es en salud pública es tal vez en un contexto mundial. Muy bien. Ya, vamos a proseguir. No sé por qué se corta el audio. Muy bien, entonces ya un poquito aclarando ese tema, vamos a entrar a lo que es prácticamente lo que es administración en sí, ¿no? Y tenemos a su principal exponente, que es lo que es Henry Fayol, que solamente nos indica, ¿no es cierto?, un concepto general, que la administración es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar, ¿no? Y un poco aquí vemos, ¿no es cierto?, ¿quién era Henry Fayol? Fayol era pues un empresario, ¿no?, de la época de esas épocas, ¿ya?, en el cual se dedicaba más que todo lo que era, ¿no? O sea, él ha implementado lo que es el tema, ¿no?, de lo que es la planificación, ya para el tema, lo que es el tema, ¿no?, de la administración. Él indicaba, ¿no es cierto?, que si no tú no planificas, evidentemente, ¿cómo vas a tener resultados sobre lo que no planificas, ¿no? O sea, todo te estaría llegando así por tal vez, ¿no?, por azar del destino, ¿no? Pero él involucraba mucho la parte, digamos, ¿no?, en relación de que la planificación ayudaba mucho lo que es en el tema de una organización, de un tema empresarial, ¿no? También, indicarles también, ¿no?, que si bien, digamos, habíamos indicado, ¿no es cierto?, nosotros cuando hablamos del tema de administración, no solamente tenemos que ver a salud, como tal vez, ¿no?, como ustedes están acostumbrados, no solamente ver, digamos, a su paciente, ¿no? El paciente se cura y se va, ¿no? Entonces, eso no es más o menos en la administración así.
En administración se trata de ver más que todo va a ser incluso la calidad en cómo va a ir ese paciente. Si se han respetado todos los protocolos, si han estado realmente satisfechos, etcétera, ¿ya? Pero básicamente, para un administrador, un servicio de salud sería como una empresa, ¿ya? Es decir, tiene que rendir, digamos, ¿no es cierto?, algún bien o algún servicio. En todo caso, el mejor servicio que podemos dar nosotros, lo que es a la población o a la gente, es el que tenga una buena salud, ¿no es cierto? Entonces, el servicio va a ser ese, ¿no? El bien que vamos a producir va a ser la salud, ¿ya? Entonces, como una empresa, como si tenemos un establecimiento de salud como una empresa, entonces que tenemos que para eso planificar, ¿no? Entonces, por eso dice acá, ¿no?, el prever, ¿ya? Entonces, adelantamos lo que es el tema, ¿no?, de planificar, organizarnos, ¿no es cierto?, mandar, dirigir, coordinar, ¿no?, y controlar también, ¿no?, cada problema que puede estar ahí. Pero eso en sí se abocaba a lo que era para lo que es su época, ¿ya? Igual, ¿no?, al Alberto Chavetano también, otro también, otro administrador también, ¿no?, de esa época, un poquito más actual. Indicaba, ¿no?, que es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales, ¿no? Si vas tal vez un poquito más pulido tal vez el concepto, pero al final el fondo siempre, digamos, también guardar una relación, ¿no?, sobre las 4 etapas del proceso administrativo, ¿no? Lo que es la planificación, la organización, la dirección, ¿ya? Y controlar, obviamente, ¿no es cierto?, lo que se está también haciendo, ¿no? Ya que si no controlamos, entonces, bueno, no tenemos ni siquiera certeza si estamos haciendo bien o mal, ¿ya? Entonces, vamos a un concepto general, lo que es administración, vamos a indicar nosotros que va a ser un proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso adecuado de los recursos, ¿no?, y las actividades de trabajo con el objetivo de lograr las metas establecidas y de manera eficiente y eficaz. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con eso? Básicamente, ¿no?, siempre vemos, ¿no?, siempre nos quejamos también de lo que es de salud. Salud siempre tal vez somos los que trabajamos con lo que menos se puede, ¿no?, particularmente lo que es en el área pública. Ya, entonces, los recursos que nosotros disponemos son, tal vez, si por decir, son mínimos, no son, digamos, suficientes, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer con estos recursos maravillas, ¿ya? No podemos malgastarlos. Es por eso que se controla tanto, ¿no es cierto?, lo que son medicamentos, expiran, ¿no?, vacunas, etcétera, ¿ya? Ya que muchas veces, ¿no?, nadie controla, nadie pues ve su salud como un bien, ¿no?, sino salvo que, digamos, que uno cae en enfermedad, ¿no? Bueno, entonces, ese es más o menos lo que, digamos, se trabaja, ¿no?, con lo que es administración, ¿no?, trabajar de la manera más eficaz con los recursos que nosotros dispongamos, ¿ya? Y hacerlos estos que se tornen más eficaces, ¿no?, para lo que es el contexto de una población. Ya, entonces, resumiendo, ustedes ya conocen, dentro del proceso administrativo tenemos, ¿no es cierto?, la planeación, la organización, dirección y control. Ya, entonces, vamos a entrar un poquito abordando ahora lo que va a ser el tema de planificación, planificación es un tema grande, ya es bastante extenso, tiene muchas estrategias, ¿no?, la creación de indicadores, metas, cuadros, etcétera. Pero acá lo que yo quiero un poquito que ustedes entiendan es el tema, ¿no?, de cómo se estructura más o menos, ¿no es cierto?, lo que es el proceso administrativo. Y vamos a abocarnos a cada parte un poquito, ¿ya? Más o menos como una parte introductoria a las 4 etapas del proceso administrativo, ¿ya? Entonces entramos lo que es el tema de planeación, ¿sí? ¿Ya? Entonces la planeación, dice, ¿no?, es la etapa de la fijación de objetivos, estrategias, políticas organizacionales que debe desarrollar una empresa. Básicamente, un ratito me espera. Parece que se han salido muchos. Muy bien, vamos a seguir. Ya, entonces, vamos a vernos eso, ¿no? Vamos a crear lo que dice acá, ¿no es cierto?, objetivos, actividades, estrategias y otras cosas más, ¿no?, que necesitamos, lo que es, pues, dependiendo del tipo de planificación que hagamos.
A ver, un poquito adentrándonos al tema de planificación. Ustedes no sé si han escuchado hablar de un ministerio, ¿no es cierto? Ministerio de Planificación, dicen, ¿no es cierto? Es grande, ¿no? El tema de planificación incluso se maneja posesivo a nivel de estados, ¿no? A nivel mundial incluso, ¿no es cierto? Entonces el tema de planificación es muy importante. Incluso nosotros tenemos, por eso les decía, un ministerio, ¿no? De planificación. ¿Y qué hará este ministerio? Incluso, ¿no? Trabaja, ¿no es cierto?, lo que es haciendo, obviamente, planes, ¿no? Incluso tenemos nosotros una ley, ya que vamos a ir viendo más adelante, que es la ley del CIPE, la ley 777, ¿no?, que involucra todo lo que son las actividades de planificación que tenemos que ir abordando, ¿ya? Entonces, el tema de planificación involucra un tema macro grande, ¿ya? No solamente está en ahí el tema de salud, sino que salud es parte, digamos, de ese tema de planificación. Ese tema, por ejemplo, ¿no?, del tema de planificación involucra, como les decía, ¿no?, un contexto grande. Por ejemplo, ahora ahorita viene con la última planificación del 2005 a 7, ya que estamos prosiguiendo hasta ahora, por ejemplo, ¿no? El tema, no sé si han escuchado ustedes el vivir bien. Entonces, el tema del vivir bien, ¿no?, o el suma camaña, ¿no?, que han utilizado incluso, ¿no?, en la Constitución, etcétera, ¿no?, ha tocado múltiples, ¿no?, facetas de lo que ha pasado de la guerra del gas del 2003, ¿ya? Entonces se han creado lo que son agendas, ¿no es cierto?, tareas, ¿no es cierto?, en relación, por ejemplo, a las necesidades que había en esas épocas, ¿ya? No solamente se basaba, ¿no?, el tema de que tú tengas gasto domiciliario, no era por eso, ¿no? Había muchas cosas más, ¿no?, otras cosas más. ¿Ya? Entonces, esto, bueno, se ha hecho un plan, ¿no?, a largo plazo, mediano y corto plazo, ¿ya? Entonces, el tema del largo plazo todavía, como les digo, lo estamos manejando. Incluso el 2000, la época del COVID se ha modificado por el tema, ¿no?, de la emergencia sanitaria, la pandemia. Todos se han ido a la pandemia, ¿no?, a comprar vacunas, pruebas, etcétera. Entonces, un poquito se ha tal vez cambiado lo que era el plan. Pero en sí, el tema, ¿no?, del plan, el objetivo del plan que tenemos, ¿no?, a nivel del contexto nacional es el de vivir bien, ¿no? Entonces, y obviamente, tener buena salud es parte, ¿no?, de que tengas tú que vivir bien. Entonces, para eso, entonces no estamos en el objetivo, no estamos de alguna manera aportando a que todos los bolivianos vivamos bien. Entonces, es nuestro principal objetivo. Y obviamente las actividades que vamos a ir desarrollando para eso han sido, pues, ¿no es cierto?, vacunas, ¿no?, medicamentos. Actualmente no es afrontar lo que son la pandemia, no con bonos, no para que la gente no muera de hambre, no han sido muchas actividades también, ¿no? Y hasta ahora todavía seguimos manejando, ¿no?, muchas cosas. Las estrategias, bueno, ¿no?, dependiendo de lo que es, digamos, ¿no es cierto?, el objetivo en común, lo que se busque, vamos a ir avanzando también eso, pero generalmente lo que hemos manejado más o menos las estrategias ha sido, ¿no es cierto?, lo que es la detección precoz, ¿no es cierto?, abordarnos al tema específico de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, hay la estrategia también lo que es, ¿no es cierto?, de reducir la exclusión social a los servicios de salud, que es el famoso SAFSI, ¿no?, que es una estrategia que va a dar oportunidad a toda la población a que pueda ingresar lo que es, ¿no?, un servicio de salud, ¿no?, liberando lo que son barreras ¿no?, geográficas, no culturales, etcétera, ¿no? Entonces, esas son estrategias, ¿ya? Pero cómo más o menos vamos a ir nosotros a lograr para que la gente viva bien, más o menos, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos más que todo a veces cuando hablamos de este punto, ¿ya? Ahora, obviamente, ¿no?, cuando tú haces tu planificación, tienes que hacerte este cuadrito, ya después está aquí como principal, ¿no? Ustedes siempre van a encontrar esto, hacer su FODA, ¿no? En su FODA, ¿no?, cada uno puede hacer su FODA, ¿no? Cada uno tiene, yo creo, un plan de vida, ¿no? Siempre en la vida lo que van a hacer, tus fortalezas, ¿no?, tus oportunidades, tus debilidades y tus amenazas, ¿no? Ahora, tal vez, bueno, vamos a ver, el tema de fortalezas y oportunidades es más o menos lo que se divide, se indica, ¿no es cierto?, lo que es un medio interno, ¿ya? Son medios internos estos, es decir, lo que están a tu control. Mientras que las debilidades y las amenazas son medios externos. ¿Ya?
Estas son las debilidades, amenazas son lo que es tu entorno, ¿no? Afuera, ¿ya? Tú tienes control solamente de lo que son, ¿no es cierto?, de tus fortalezas y tus oportunidades, ¿no? O sea, al hablar, digamos, de ti, pueden, digamos, decir, ¿no?, cualquiera de ustedes, ¿no?, sus fortalezas son, pues, bueno, tienen buena capacidad de memoria, por ejemplo, todos yo creo que hemos desarrollado, ¿no?, la parte de medicina eso, ¿no? Son bastante aplicados, ¿no? Cumplen con sus trabajos, sus actividades, son responsables, ¿no?, en su desarrollo de sus clases. Entonces, esas son sus fortalezas, lo que ustedes, digamos, ¿no?, hacen, lo que tienen control. Las oportunidades, bueno, ¿no?, en relación, por ejemplo, a qué oportunidades pueden tener, digamos, dentro de una universidad, ¿no? Algunos tendrán oportunidades si tienen buenas notas, tal vez una beca de trabajo, o algunos tal vez tendrán una oportunidad, digamos, para tal vez conseguir otra beca, no sé cuáles haya, ¿no? ¿Cierto? Porque yo conozco de esto indicando, ¿no?, esto, ¿ya? Entonces, todo lo que ustedes pueden lograr ahí dentro, ¿no? Y en el medio externo son lo que son, ¿no es cierto?, fuera, ¿no? Fuera de lo que es de ustedes mismos, nuestro entorno, ¿no?, básicamente. En este caso, bueno, no están fuera, digamos, de la universidad, ¿no? Sus debilidades que serían, ¿no?, la crisis social, ¿no?, la falta de plata, ¿no?, la falta de economía, ¿no?, que atenta, ¿no?, de alguna manera también contra ustedes, ¿no?, ya que si no tienen un sustento tampoco van a poder, digamos, ¿no?, desarrollar sus actividades, ¿no?, no poder comer un libro, o venir a la clase, o trasladarse, ¿no es cierto? Y también, digamos, ¿no?, los recursos también involucran bastante. ¿Ya? Entonces, esas son debilidades que están fuera, ustedes no controlan esa situación, ¿no? Nadie, yo creo que puede controlar que movimiento mañana, digamos, ¿no? O sea, de entrar, digamos, otro gobierno, ¿no?, y de relocalice, ¿no?, que otro 21-060, digamos, ¿no? Entonces, eso puede ser también otra cosa, ¿ya? Las amenazas, bueno, también se refiere al medio externo, ¿no? En relación, por ejemplo, ¿no es cierto?, puede ser, ¿qué pasa si nos aparecemos con otra pandemia, ¿no?, otro virus, o que mute el virus, ¿no? En ese caso, eso también nos va a afectar, ¿no es cierto?, a nuestro trabajo. ¿Qué tal nos confinamos? Ya paramos todo, no hay plata, no va a haber plata para virtualidad, no sé. Entonces son también esos contextos. Así es como, digamos, se construye lo que es este tema de la matriz FODA. Obviamente ya cuando veamos un poquito más de planificación ya vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo se contrarrestan lo que son fortalezas, debilidades, oportunidades, ¿no?, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, pero ahora más o menos quiero que les quede el pantallazo más de cómo se maneja lo que es el tema, ¿no?, de planificación, esta parte. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles van a ser los objetivos de la planeación, no? Básicamente, ¿qué es más o menos lo que más o menos vemos cuando hacemos un plan? ¿No es cierto? Hasta ver lo más básico, ¿no? Incluso el conquistar tal vez a una de sus enamoradas o a un enamorado, ¿no es cierto? Tienen ahí un objetivo, es que les acepten, ¿no es cierto?, que logren, digamos, sus objetivos. Entonces, todo el mundo yo creo que siempre planificamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, nada está por el azar, ¿no? Siempre lo que hacemos en la vida se planifica, hasta lo más básico. El que ustedes, por ejemplo, ¿no es cierto?, hayan optado por esto, que no creo que nadie esté estudiando porque su mamá le ha dicho, ¿no? Debe ser por lo menos que alguien, digamos, tenga una iniciativa, debe querer, ¿no es cierto?, ha querido, entonces ha planificado, ha dicho yo voy a ser médico, entonces está prosiguiendo también esa situación. Entonces, el tema de planificación está en nuestro cotidiano ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir en esta parte, no? Que solamente planificar va a ser propiciar el desarrollo del establecimiento, ¿no?, de algún objetivo. Reducir al máximo los riesgos del establecimiento y maximizar realmente los recursos y el tiempo, ¿no? Básicamente, estamos refiriéndonos a algún establecimiento de salud, ¿ya? Entonces, tú ya tienes una idea de más o menos donde tú ya desempeñas un trabajo, qué es lo que quieres hacer, ¿ya? Ahora, obviamente, si no conoces, te vas bien, ¿no?, al plan general, ¿no?, que es vivir bien, ¿no? Entonces, ¿cómo tienes que lograr eso? Entonces ya, pues, ¿no?, tienes que lograr que esa gente viva bien, por lo menos ahí está la meta, ¿no?, de tu país, ¿no?, que está apuntando a eso. Ahora, ¿cómo vas a hacerlo? Entonces, vamos a ir viendo también lo que son con sus estrategias, ¿no? Y esto vemos ya las actividades propiamente dichas, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a definirte, por ejemplo, ¿no?, qué objetivos, qué cosa vas a hacer para que vivan bien tu población, ¿no? Entonces tú dirás, ¿no? Entonces, si para que viva bien, entonces tiene que tener buena salud, ¿no?
Y para que tenga buena salud, ¿qué tengo que prever? Que estos no se enfermen, ¿no? Entonces tendré que poner vacunas, ¿no? Para diferentes tipos de enfermedades, dependiendo de las enfermedades que voy encontrando, ¿no es cierto? No voy a buscar lo que son fiebre amarilla en el altiplano, ¿no es cierto? Ahí tocándome de vacunas, ¿no? Para fiebre amarilla, sin embargo, puedo estar teniendo una epidemia, lo que es, ¿no? En lo que es el norte paseño, ¿no? Entonces, para esas cosas, si tú ya tienes que ir de acuerdo con tu contexto, ya viendo el terreno, haciendo obviamente un diagnóstico, también vamos a abordar lo que es el perfil epidemiológico, ¿no? Que ustedes también ya saben. Entonces ya vamos con esas pautas, ¿no? Abordarnos objetivos claros, específicos, a los cuales nosotros vamos a ir, ¿no es cierto?, apuntando para lo que es, ¿no?, lograr que la gente viva bien, ¿no? Entonces, que no se enferme. Entonces, para eso vemos, ¿no?, el tema, ¿no?, de como les decía, ¿no?, el pronosticar, o sea, el diagnóstico, ¿no?, qué recursos vamos a necesitar. Y obviamente, ¿no?, qué estrategia vamos a aplicar para todo ello, ¿no? Entre las estrategias existen muchos programas, ¿ya? Ahí tenemos el programa de nutrición C, que básicamente el objetivo era, ¿no?, reducir lo que es a cero la desnutrición en Bolivia, ¿no? Ya, el tema, por ejemplo, otra estrategia, por ejemplo, ha sido, ¿no es cierto?, el tema, ¿no?, del alfabetismo, ¿no?, que han utilizado el Ministerio de Educación, ¿no?, de lo que es, ¿no?, educar a todos, ¿no?, supuestamente ahora nadie es analfabeto, entonces, esas son estrategias, ¿no? Ahora, si ustedes están, digamos, en un establecimiento de salud y su problema principal, digamos, son las enfermedades diarreicas agudas, digamos, en esa población, entonces, ¿cuál será su estrategia? Obviamente, su objetivo va a ser disminuir lo que son, ¿no es cierto?, las enfermedades diarreicas agudas. Y su estrategia será, pues, ¿no es cierto?, concientizar, ¿no?, a la gente, hacer charlas, o de repente, ¿no es cierto?, ¿no?, que todos los niños también reciban su dosis de rotavírica, ¿no?, para que no estén enfermando. Y ahí sobre eso se trazará cuánta población tienen ustedes en ese lugar, ¿no es cierto? Y cuántas vacunas requerirán, ¿no? Cuánto va a ser su cobertura. Y también tiene que ver que la gente, bueno, no solamente disponer de la vacuna, también tienen que hacer que se aplique, ¿no? Y ese es otro trabajo. Entonces, información, difusión, así poco a poco, un poco se va, un poco tal vez a veces un poquito haciendo algo bastante lo que es la tarea, ¿no? Entonces, a eso nos referimos al tema de lo que es la planificación, ¿ya? Ya, una vez que tú te has organizado, ya has planificado, mejor dicho, ¿no? Ya has planificado qué es lo que quieres hacer, cómo vas a hacer, qué problema tienes, etcétera. Has hecho todo, eso se llama ¿no?, lo que denominan lo que son los administradores, su táctica, estrategia operativa, su estrategia táctica, perdón. Entonces vamos a ir al tema, ¿no?, de organizarnos, ¿no? Entonces ya tienes tu plan, ahora ¿cómo te vas a organizar para ejecutar, ¿no? Entonces, tú vas a crear lo que es tu estructura de organización, ¿no? Lo que es, ¿no?, tu gente que vas a justamente, ¿no?, trabajar, ¿ya? Tú te definirás, ¿no es cierto?, si tienes un establecimiento de salud, te nombrarás, digamos, como director, ¿no?, si no está todavía esa estructura, ¿no? Que de hecho ya que eres médico, ya en un lugar ya te dicen que eres director, no, si no hay otro. Entonces, entonces de ahí sobre eso, ¿no?, vas a delegar, tú vas a ser mi enfermera, ¿no?, tú vas a ser mi auxiliar, tú vas a ser portero, tú vas a ser el chofer, así. Pero paralelamente a eso no todo tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Volviendo al primer concepto, indicamos, ¿no?, decimos que tienes que trabajar con lo que tienes. Entonces delegarás más al portero, ¿no? Tal vez si no tienes para trabajar como portero, necesitas también que sea chofer, entonces te unirás en los cargos, ¿no? Chofer portero, o a la cocinera con la bandera también le funcionas, dependiendo de tus recursos, lo que cuentes, ¿no? Entonces, ahora si el auxiliar tampoco, ¿no es cierto?, a veces no tenemos ni siquiera, no hay recaudador, ¿no? Entonces a veces el auxiliar tiene que darle ese rol también de recaudador. A veces le decimos, esto por favor, tienes que hacer este trabajo. Parece que incluso dicen, nunca me han formado, yo no sé, un problema a veces con los temas, ¿no?, de sindicatos. Pero para eso también está una parte más, ¿no?, de la organización que tenemos, ¿no?, de la etapa del proceso administrativo, que es la dirección, ¿no? Ahí tú sabes ya cómo convencerle, ¿no?, para que no te haga problemas, para que acepte, ¿no?, que colaborarte. No como una imposición, sino como una, tal vez, ¿no?, una forma de cómo también te puede ayudar, ¿no?, dentro de tu trabajo, dentro de tu servicio que puedes estar prestando, ¿ya? Entonces partimos de eso. Ya entonces, ya no salieron más allá, entonces nos organizamos, ¿no? Entonces, ¿qué significa lo que va a ser la organización? Solamente la organización va a ser, dice, ¿no?,
Requerí, dice, el establecimiento de la estructura para la sistematización racional de los recursos mediante la determinación de jerarquías, correlación y agrupación de actividades, ¿no? Tú designas lo que es, mejor dicho, ¿no? En organización, cuando tú organizas, designas lo que son cargos, ¿ya? Cuando ya das los cargos, también das funciones, ¿ya? Ojo también, ¿no? No es solamente hacer la función, o mejor dicho, ¿no? Las funciones, y ahí, ¿no? Archivarlos después, ¿no? En el estante. También hay que socializar, ¿no? Con la misma persona, ¿no? Para que también sepa lo que tiene que hacer, ¿ya? Y obviamente también, ¿no? Respetando el marco legal, ¿no? Ya que a veces he visto algunos servicios particulares, más que todo, ¿no? Por ejemplo, actualmente no es prohibido, digamos, contratar a hacer trabajar a la gente a orden. Entonces, el Estado no te permite eso, ¿ya? Pero sin embargo, todavía siguen realizando sus papelitos. Está viniendo el fulano tal, todavía, ¿no? Haciendo su trabajo con orden, por un certificado, eso no hay, ¿no? Tal vez muy internamente, pero si es que, digamos, hay algún momento, algún problema, eso les puede traer problemas a todos, ¿no? Incluso la institución, todo ello. Entonces hay que saber muy bien, no solamente es, digamos, no quedarte bien con la persona, sino también hay que saber el marco normativo. Ya no solamente es decir, pero él me ha dicho, ¿no? Entonces, por eso, lo que les había indicado, ¿no es cierto? Lo que es en el 78, cuando habíamos hablado, ¿no es cierto? Tú ya desde que ingresas lo que es atrás de percibir un salario del Estado, no es que, digamos, tenga que capacitarte, ¿no? Todo el marco normativo de público, sino que tú ya, de hecho, ya tienes que saber eso antes de meterte, digamos, ¿no? A trabajar en el Estado para eso, ¿ya? Entonces, a eso nos vamos. Entonces, el tema de relación, reiterando, nos organizamos en cargos, ¿no? Y también tenemos lo que son funciones, ¿ya? Básicamente, ¿cuáles van a ser los objetivos de la organización? Va a ser básicamente, ¿no? Simplificar el trabajo de la empresa. Al tú delegar, digamos, actividades, ¿no? Te estás cargando tal vez trabajos, ¿no es cierto? Estás delegando a otras personas para que lo hagan. Por ello también, ¿no? Nos tienes que delegar a las personas que sepan, ¿no? Del tema, ¿no? No puedes delegar a tu mejor amigo, o tal vez, ¿no? Al compañero, ¿no? El que era mi mejor amigo puede ser en la universidad, ¿no? O tal vez al novio, no sé, o a la novia. Entonces, mucho cuidado en esa parte, ¿no? Ya que estás delegando una parte de tu responsabilidad, ¿no? Entonces, mucho cuidado en ese aspecto. Actualmente, incluso dentro del marco normativo, ¿no es cierto?, contempla lo que es el tema, ¿no?, de la delegación. Incluso puedes hacerlo bajo lo que es una nota, pero todo lo que haga, digamos, el otro va a ser como si tú mismo estuvieses haciendo. Ahora, si el otro no hace bien su trabajo, obviamente también vas a ganar, ¿no? Pero a veces pecamos pues de mala fe también en esa parte, ¿no? Y ambos, bueno, si hace mal un trabajo, entonces también igual también no te puede traer problemas. ¿Ya? Eso, optimizar sus recursos y coordinar de optimizar funciones, ¿no? Básicamente. Bueno, ¿qué actividades van a hacer dentro de lo que va a ser la organización, no? Vamos a dar un puesto, vamos a dividir tareas lo que es en cada unidad operativa, cada quien va a saber qué es lo que va a hacer, ¿no? No va a estar andando sin que, digamos, haga algo, no solamente por eso, como les digo, a veces entramos en un hospital y pensamos, ¿no?, que todos ahí ya tienen la función de atender pacientes, ¿no? No hay, incluso algunos, ¿no es cierto?, que solamente están ahí a informar, etcétera, dependiendo también, ¿no?, lo que es de la capacidad que tenga también, ¿no?, dentro del área. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando a veces vamos, ustedes han visto sus prácticas a los hospitales, todos son doctores, ¿no? Después el portero es doctor. A veces, ¿no es cierto?, nosotros conocemos y vemos, ¿no?, que no es así, pero para una persona externa que entra y todos son doctores. Entonces, pero cada quien, nosotros sabemos, ¿no?, que tienen una determinada función y una determinada tarea, ¿no?, dentro de lo que es ese establecimiento. ¿Ya? Y obviamente, ¿no?, cuando ya estás tú trabajando con gente, tienes que delegar lo que son materiales, ¿no?, recursos a cada uno, lo que contemple. Ya, muy bien. Bien, entonces ahora ya hemos pasado a lo que es la organización, vamos a entrar a lo que es el tema de la dirección, ¿ya? Ahora, el tema de dirección no se trata solamente, ¿no?, de que tú vayas y ordenes, tienes que hacer supuestamente, tienes que tú saber planificar, ya has planificado,
¿ya? Ya tienes que incluir, ya has delegado en tus tareas, ¿no es cierto? Lo que es a tu entorno, a tu estructura que manejas, ¿ya? Tú no puedes pedirle, digamos, ¿no es cierto?, a tu auxiliar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A veces eso se ve feo. A pesar que puede ser tal vez una estrategia de tipo participativo, ya porque eres buen líder, quieres compartir, todo eso, pero no le puedes decir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? A ver, es como si tú estarías operando, ¿no? Estarías en quirófano y estás ahí, las cosas se complican y le miras al instrumentista, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, no te dije, no, oye, ¿qué le pasa? ¿No? Más o menos así también te ven, digamos, afuera cuando estás como director, ¿no? ¿Qué le pasa a no? Más o menos. Así a veces un poquito medio raro se ve, y ahí por eso a veces no es bueno también, ¿no? O sea, dar mucha incertidumbre, ¿no es cierto?, cuando tienes alguna responsabilidad, algún trabajo que haya que hacer, ¿no? Y ahí se nota, ¿no? Dice, no, este no sirve para el director, no, este no sabe, ya, y sus rumores, y ustedes saben muy bien que el rumor vuela, que corre pasillos, etcétera, ¿no? A veces todo lo que haces a veces se miran, pues, ¿no? Todo tu colega, tus subalternos, etcétera. Entonces, tú cuando estás en el tema, ¿no?, de dirección tienes que obviamente saber, ya, porque si no sabes, no vas a preguntarle, como ese caso les decía, ¿no es cierto?, ese ejemplo a la enfermera, ¿no?, cuando se hace una operación que vamos a hacer, ¿no? Tú ya tienes que saber, no puedes sugerir que tal vez no, sí estaríamos tal vez, pero tú ya sabes, ya puedes un poco saber si lo que te sugiere está bien o está mal, puedes incluso orientar todo ello. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hacer eso. Ahora, otra cosa también es, ¿no?, cuando tú, por decir, ¿no?, te sugieren, digamos, tal vez hacer algunas mejoras, ¿no es cierto?, en relación a las actividades que tú estás haciendo. Me explico, ¿no? A veces estamos mucho tiempo lo que es en el poder o en la dirección, ¿no? Nunca salimos lo que es de nuestra oficina, ¿no? No sabemos qué es lo que sirve, digamos, ¿no es cierto?, a nuestros pacientes, ni la comida, ¿no? A veces pueden ser solamente carbohidratos en proteínas, no sabemos eso. De repente, digamos, ¿no es cierto?, la enfermera o algún personal de servicio viene y dice, ¿no es cierto?, su paciente está comiendo bien, ¿no? Entonces, de esa forma, entonces, tú también tienes que ir a ver esos temas, ¿no? Tampoco encumbrarte arriba lo que va a ser, ¿no?, en tu cubículo, ¿no?, de dirección. Tal vez no se ve mucho eso, pero a veces yo he visto gente que se transforma realmente y no, pues se convierte en otras personas, ¿no? Y a veces desconocen, a veces ya no se acuerdan siquiera de dónde han venido, ¿no? A veces pasa eso. Ya, entonces, a eso hablamos lo que es un tema de dirección. Entonces, en síntesis, lo que ustedes vean, véanse como, digamos, están cirujanos, a ver, tal vez, yo creo que todos quieren hacer eso. No están a la cabeza, ¿no?, de la cirugía, así más o menos están el responsable a cargo de una entidad, ¿no es cierto?, de un servicio, ¿ya? Y lo que ustedes digan, por ejemplo, van a hacer todo su equipo, ¿ya? Es más o menos, ¿no?, una cabeza que tiene, digamos, ¿no?, hormigas obreras, ¿no? Lo que las obreras siempre, digamos, van a hacer lo que tú les digas. Ahora, si tú dices bien las cosas, van a trabajar bien, pero si tú estás haciendo mal dices las cosas, las hormigas también van a trabajar mal. Y hay alguno que otro también incluso se va a sublevarse, pues, ¿no? Entonces, a veces, mucho cuidado en eso, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces partimos de eso. Entonces, dirección va a ser más que todo, ¿no es cierto?, el arte en el cual tú vas a, ¿no?, correlacionarte con lo que va a ser todos tus dependientes, ¿no?, cómo vas a trabajar con todos ellos. Tienes que ejercer funciones de motivación, cómo vas a motivar a tus trabajadores, ¿no?, cómo vas a tener un liderazgo, cómo vas a comunicarte, cómo vas a trabajar con cada uno de ellos y cómo va a ser tu comportamiento frente a todos ellos, ¿no? Entonces, son tal vez habilidades en las cuales se tiene que trabajar mucho, ¿no? Y también, ¿no?, volvemos también al tema, ¿no?, de lo que, por ejemplo, que les había dicho, ¿no?, cómo se hacen los músicos, ¿no? Los músicos nacen y también se hacen. Ahí tenemos claro de Mozart y Beethoven, ¿no? Mozart, un músico que nació con ese talento, y Beethoven, ¿no?, que con el transcurso, digamos, de su vida aprendió a ser buen músico, ¿no? Igual también pasa lo que es, ¿no?, cuando tienen que temas, ¿no?,
de lo que es, ¿no?, de liderazgo, etcétera. Entonces, si no nacen, también muchos también se hacen, ¿ya? Entonces, ahora vemos lo que son los objetivos de la dirección. Vamos a ver, ¿no es cierto?, que básicamente va a ser influir a las personas para lograr lo que son los objetivos planificados, la persuasión para cumplir los recursos y tiempos determinados, ¿no es cierto?, para que se haga un mejor trabajo y tomar decisiones acertadas, ¿no?, en lo logro de los objetivos que tenemos, ¿no?, dentro de lo que es la institución. Bueno, las actividades de un director, básicamente, ¿no?, va a ser ofrecer un carácter motivador personal, ¿no?, que todos, bueno, trabajen armónicamente, ¿no?, que trabajen bastante motivados, ¿no?, recompensar de alguna manera, digamos, a cada empleado, ¿no?, con algún sueldo, ¿no?, dependiendo de la función también que realizan, atender necesidades de cada persona, ¿ya? Bien, ahora pasamos a lo que es el tema de control, ¿ya? La última etapa es lo que es del proceso administrativo. Tenemos lo que es el tema de control. Si tú bien, digamos, has planificado, ¿no es cierto?, te has organizado, estás ejecutando una actividad, ¿no es cierto?, has implementado lo que son todos los mecanismos, ¿no es cierto?, lo que es para tú dirigir, y ahora te toca lo que es controlar, ¿no? A diferencia de lo que es algunos proyectos, ¿no?, o también otros tipos de planificación, el tema de control siempre va, digamos, anidado, ¿no?, a esta parte, ya que tienes que controlar no solamente las cosas que vayan bien, sino también, ¿no?, lo que puede estar saliendo mal, ¿ya? Tienes que ahí tener constantemente toques en tu circuito, ¿no?, de tu control. Ahora, ¿cómo vas a controlar, digamos, ¿no?, dependiendo de las actividades que hagas? No solamente vas a controlar, digamos, una actividad, tienes que hacer todas las actividades. Por ejemplo, ¿no?, entonces, una actividad básica que te delegan, ¿no es cierto?, lo que es en un servicio, lo que siempre, ¿no?, la gente reclama todo eso. ¿Cómo controlas a tu personal, no? Entonces ahí meterás tu biométrico o harás con cámaras, no sé, ¿no es cierto? Entonces tienes que tener un mecanismo por el cual tu gente también cumpla, ¿no? Entonces, eso es lo, digamos, ahí partiendo como un ejemplo básico, ¿ya? Ahora, ¿cómo haces tu control, digamos, de tus pacientes, ¿no? De tus pacientes, bueno, preverás, digamos, ¿no es cierto?, que tengan cada uno su expediente clínico, que tengan mínimamente, digamos, un examen de laboratorio. Ahí entonces implementarás lo que es tu gestor de calidad, ¿no?, para que controle todas esas cosas y todos tus servicios, ¿no?, que vayan haciendo esas cosas. Entonces, así para cada cosa, ¿no?, que tú te hagas en otra institución, entonces tienes tus mecanismos de control para hacer eso. Ahora, obviamente, el director, digamos, tiene más cuidado en el tema administrativo, ¿no? En eso siempre tenemos deficiencias, como les había indicado. Ya, entonces, a veces siempre no confiamos en lo que es nuestro administrador ciegamente, ¿no?, en ese administrador a veces, aunque nos paguen a veces mal, pero bueno, no tenemos de otra, no hemos estudiado esa área, ¿no? Pero mínimamente te das unas tablas Excel, ¿no?, en el cual ahí calcularás, ¿no es cierto?, cuánto te ha ingresado y cuánto estás sacando, cuánto estás saliendo, ¿no? Tampoco hay que tener mucha ciencia para eso. Ya, aunque ellos utilizan lo que son bastantes algoritmos, pero nosotros, bueno, por ciento intuición tenemos que saber, pues. Ya, entonces de esa forma, entonces tenemos mecanismos de control para ello. ¿Ya? En síntesis, el control no va a ser más que nada que realizar seguimiento de implementando, corrigiendo las activizaciones que puedan presentarse a través de acciones colectivas que mantengan el sistema orientado hacia un objetivo inicial, ¿no? Es decir, ¿no?, que con estas cosas no vas a ir, digamos, no cambiar el objetivo principal, tienes que ir controlando eso, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los objetivos del control? Efectuar una medición de los resultados obtenidos. Si lo que, digamos, si tus objetivos eran curar o que la gente viva bien, entonces tiene buena salud, entonces si estás cumpliendo eso, entonces estás bien, ¿no? Si por ahí, digamos, ¿no?, te está desviando, digamos, por ahí alguien, digamos, está enfermando más, etcétera, entonces tienes que aplicarte mecanismos de corrección para eso, ¿no?, para que se estabilice y para que también vaya todo también bien esa parte, ¿no? Y obviamente, ¿no?, cuando tú controlas y encuentras algo que no está bien, tienes que ir a retroalimentar, ¿no?, para que no vuelva a ocurrir ese error. Tal vez algunos le dirán, ¿no?, lo que siempre a veces pasa, ¿no?, el que no hace bien su trabajo lo votamos, pues, no hace su trabajo bien. Dentro de lo que es la norma tampoco hay eso, ¿no? Si bien puedes hacer tal vez en el ámbito privado eso de una sola vez, pero incluso hasta eso tiene ley, no puedes hacer tampoco, ojo.
Pero bueno, a veces estamos en nuestro país que también no se respeta mucho, pero bueno, pero lo que pasa, ¿no? El tema de control no significa votarle, ¿no? Un funcionario si está haciendo un mal trabajo, no está cumpliendo, mejor dicho, su trabajo, sino que corregirle para que haga bien ese trabajo, de repente capacitarle, ¿no? Para que no tenga ese mismo error, para que no sea ese error sistemático que toda la vez esté haciendo eso. Entonces se le capacita. Y cuando se le capacita, obviamente se le hace también entender, ¿no es cierto?, que a la próxima que tenga el mismo error, entonces sí, obviamente se va a tomar otras acciones, ¿no? Ahí están los famosos memorables, todo eso, pero bueno, es otra cosa. ¿Ya? Bien, resumiendo, entonces vamos a ver, ¿no?, que la organización va a ser, ¿no es cierto?, la creación de objetivos, de principios, de elementos y procesos y tipos de organización, ¿no? Acá, ¿no? Tenemos esto ya. Ya. Hasta acá nos vamos a llevar, porque este tema ya involucra lo que va a ser con la fabricación de lo que son organigramas, lo vamos a ver cuando abordemos ese tema, ¿ya? Ya vamos a crear, digamos, lo que va a ser, ¿no?, el tema, ¿no?, de lo que es la organización propiamente dicha, ¿ya? Pero para esto, ¿cómo te vas a organizar? Planificar, ¿no? Entonces tenemos que hacer una planificación, ¿ya? Entonces vamos a entrar a lo que son temas, ¿no?, de lo que es, más que todo, la etapa de planificación. Y sobre lo que planifiquemos vamos a ya hacer lo que es, ¿no? Vamos a hacer lo que es nuestro trabajo, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Ya, jóvenes. Bien. Para la siguiente clase, por favor, se van a organizarse en grupos de 8 personas, ¿ya? Para lo que vamos a empezar, lo que son algunas prácticas, ¿ya? Vamos a ir a algunos establecimientos, vamos a ir a entre 8 personas, ¿ya? No les quiero hacer por la afinidad, ya que a veces incluso no saben conocerse, creo, y saben excluirse de grupos, etcétera. Entonces prefiero que hagan ustedes, ¿no?, por su afinidad, ¿no?, de amistad, tal vez viven cerca, comparten mejor las cosas, sus trabajos, etcétera, ¿no? Pero no quisiera tampoco que haya un grupo, ¿no?, que no se conoce a nadie, ¿no? Entonces apelo a sus buenas relaciones de todos ustedes, ¿no es cierto?, para que hagan un trabajo tal vez más eficiente lo que es cuando estén en sus establecimientos designados, ¿ya? Entonces, van a hacer una listita de 8 personas, ¿ya? Por favor. Está bien, doctor. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, el próximo sábado nos estaríamos encontrando en nuestra clase, ¿ya? Doctor, disculpe, entonces a la próxima clase ya le tenemos que entregar la lista de los grupos de 8 personas. Sí, por favor. Ya, doctor. Gracias, doctor. Listo. Bien, jóvenes, entonces nos estaríamos viendo la siguiente semana. Que tengan muy buenas noches.